Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana Durazno, una vez más en el Día del Señor, este 1 de marzo, donde estamos juntos para adorar a Dios. Y bueno, qué alegría, ¿verdad?, de poder estar en la iglesia reunida y estar en la palabra y poder estar escudriñando. Pudimos cantar, pudimos orar y ahora estamos escudriñando. ¡Qué bendición! ¿Cuántos hermanos no lo pueden hacer? Y nosotros acá libremente predicamos el Evangelio. Nuestros hermanos, si Dios quiere, el martes van a salir a predicar el Evangelio. Vamos al almacén y predicamos el Evangelio. Podemos ir por la calle cantando y adorando a Dios. Otros hermanos los matan por eso. Aprovechemos el privilegio que tenemos aquí en Uruguay y la libertad que Dios nos ha dado para aprovechar para que este Uruguay sea para Cristo. Así que bueno, estamos en 1 Corintios 15, versículo 29 al 34. 1 Corintios 15, versículo 29 al 34 va a ser la lectura, y si Dios quiere vamos a llegar hasta ahí, si Dios me permite. Dice así la palabra de Dios: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues si se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Bueno, Pablo siempre claro y también siempre directo, ¿verdad? Directo para que también despertarnos. Dios usa a nuestro hermano para despertar a la iglesia de Corintios, y hoy en día Dios está usando este libro para despertarnos a nosotros, a la iglesia cristiana de Durazno. Si los hermanos de Corintios, una iglesia fundada por el apóstol Pablo, cayó, ¿cuánto más nosotros tendremos que velar? ¿Verdad? Estar atentos a lo que escuchamos, estar atentos a lo que hablamos, estar atentos a lo que pensamos. Bien, vamos a entrar al tema. El tema que vamos a tratar hoy es los incentivos de la resurrección. Los incentivos de la resurrección. Este va a ser el tema. ¿Qué nos incentiva pensar en la resurrección? El domingo pasado vimos el tema del plan de la resurrección. El plan de Dios de la resurrección de Jesucristo, de su Hijo. Bueno, el plan de Dios era que primero debía resucitar de los muertos. El primero era Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 20, ese era el plan de Dios. Debería ser un hombre perfecto el que nos traería la resurrección. Adán nos dejó la muerte, ¿verdad? El Hijo de Dios nos deja la vida con su resurrección, versículo 21. Y el ejemplo que nos da Pablo es claro: gracias a Adán, lo que nos dejó Adán, la herencia es la muerte. Eso es lo que nos dejó Adán. El Señor Jesucristo, a los que creen en Él, nos da la resurrección de vida. Y a los que no creen en Él, a los que rechazan, a los que no se someten a Jesucristo, bueno, Él también van a tener un cuerpo resucitado, pero como estuvimos mirando, ¿verdad?, para condenación. El lago de fuego y azufre, versículo 22. Estuvimos mirando todos estos versículos a profundidad el domingo pasado. El plan de Dios tiene un orden de la resurrección, tiene un orden. Como vimos, Cristo resucitó primero, y los creyentes del Antiguo Testamento, primero Cristo, después los creyentes del Antiguo Testamento, después los creyentes desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia van a resucitar. ¿Se entiende? Así que todo es por orden. Dios no es que todo así nomás. El Dios es un Dios de orden. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar una vida ordenada. La iglesia tiene que llevar su ministerio ordenado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, y la iglesia la ganó con su sangre, y Él es un Dios de orden. Y acá vemos que también en la resurrección de los muertos va a haber un orden. Los creyentes de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia vamos a resucitar cuando Él venga a buscarnos. Vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar con Cristo. ¿Tá? Él nos va a llevar.
también, ya después que es raptada la iglesia, viene la gran tribulación. En la gran tribulación, aquellos que crean en el Evangelio, que no reciban la marca de la bestia, van a morir como mártires. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces Dios, a los mártires que están en el Apocalipsis, y lo leyeron en su casa, que lo vimos el domingo pasado, van a tener un cuerpo resucitado, ¿verdad? Y van a reinar con Jesucristo cuando venga Jesucristo con nosotros y con ellos a reinar por 1000 años. También en el reinado de 1000 años de Jesucristo van a morir personas. Y esas personas también van a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo de resurrección. Así que va a continuar esto, ¿verdad? Como estuvimos mirando, el plan de Dios continúa. Y bueno, por último, cuando termine el milenio, cuando se termina el milenio, los no creyentes van a ser juzgados en el gran trono blanco, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Van a ser juzgados y Dios le va a dar un cuerpo de resurrección, pero para condenación. Versículo 23. El Señor Jesucristo pone orden en el universo, después de eso pone orden en todo el universo, ordena la tierra, pone todos sus enemigos debajo de sus pies, todos juzgados, condenados, y que se entrega el reino al Padre. Y va a reinar, Jesucristo sigue reinando, pero junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Que este fue el principio, desde el principio fue lo que Dios pensó, ¿verdad? Que el hombre estuviera con Dios y reinara juntamente con Dios. Pero culpa del pecado el hombre perdió todo esto. ¿Quién nos vuelve a dar todo esto? Jesucristo. Él, gracias a Él, ¿verdad? Entonces estaremos ahí nosotros, los cristianos, junto con Dios, con la Trinidad, los ángeles, en la nueva Jerusalén. Versículo 24. En la nueva Jerusalén juntos. El Hijo de Dios viene a reinar como Dios hombre. Un hombre resucitado. ¿Ah? Jesucristo viene a reinar como Dios hombre. Venciendo a todos los enemigos. Ese fue el propósito del principio. Otra vez volvemos al principio. Acuérdense que lo que estamos estudiando Génesis. Siempre volvemos al principio. Cuando Dios creó al hombre, ¿y qué le dijo al hombre? Tú, reina, juzga, ¿verdad? Le dio toda la autoridad al hombre. El hombre perdió toda esa autoridad delante de Dios por el pecado. Pero otra vez Dios nos da esa autoridad por medio de Jesucristo y Él va a reinar juntamente con nosotros y vamos a estar con Él por la eternidad, junto con Él, sirviendo a Dios. Entonces tuvo que venir el Hijo de Dios, hombre, para volvernos a poner en el lugar que deberíamos estar. Ahí era el principio que Dios pensó en el ser humano. El hombre perdió todo eso por culpa del pecado. Versículo 25. El mismo Dios hombre, el Señor Jesucristo, el último enemigo que va a destruir es la muerte. El último enemigo que va a destruir es la muerte. Jesucristo ya la venció a la muerte, pero ahora la va a destruir. ¿Por qué? No va a haber muerte, ¿verdad? En el reinado, en la Gran Jerusalén, no va a haber muerte. Nadie va a morir. Todos vamos a ser eternos. Es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero Pablo lo está enseñando, y lo vimos el domingo pasado, versículo 26, no va a haber muerte, Jesucristo va a destruir el enemigo que es la muerte, su último enemigo y el enemigo nuestro, también, ¿verdad? Por eso cuando viene en la segunda venida, viene venciendo y va a reinar con vara de hierro. Es un reinado perfecto y justo, que es lo que anhelamos los cristianos, un reinado perfecto y justo. Obviamente que acá en el mundo no podemos exigir un reinado perfecto y justo, porque somos todos pecadores, son los hombres que reinan y el hombre ha caído. ¿Se entiende? Entonces no hay partido político que vaya a reinar justamente, sino que el único que va a reinar es el Señor Jesucristo con vara de hierro. Después entrega todo al Padre. ¿Y saben qué? ¿Por qué entrega todo al Padre? ¿Se acuerdan el anhelo que tenía Jesucristo? Que les dijo a los discípulos, en su palabra también está, mi anhelo es glorificar a mi Padre. Entonces lo que Él quiere es dejar todo en orden en el universo, en la tierra, y le entrega todo al Padre. ¿Quién termina glorificado? El Padre. ¿Cuál es el anhelo del Padre? Glorificar al Hijo. ¿Cuál es el anhelo del Espíritu Santo? Glorificar al Hijo y al Padre. ¿Se entiende? Entonces ese es el anhelo y el propósito principal de la resurrección de Cristo. Glorificar al Padre, glorificar al Hijo y que sean glorificados la Trinidad. Versículo 27 al 28. Ahora Pablo nos habla de los incentivos de la resurrección.
lo que nos hace desear a nosotros tener ese cuerpo glorificado, desear el cielo. Claro, lo que deseamos es estar con Cristo, ¿verdad? Cada cristiano que es salvo quiere estar con Cristo, quiere estar viviendo con Él. Ese es el deseo, por más que hablemos de calle de oro, que no haya muerte, que no precisemos sol, todas estas cosas, pero si no está Dios, el cielo no tiene ningún valor. Nuestro anhelo es estar con Él, porque Él murió por nosotros, nos amó. Y es contemplar su gloria, servirle. Versículo 30 al 32 de Corintios 15, versículo 30 al 32. El deseo que tenemos. También el deseo que tenemos es la santificación de nosotros. La santificación de nosotros. Versículo 33 al 34. ¿Por qué nos vamos apartando del pecado? Porque queremos cada día agradarle más. Porque deseamos estar con Dios. Deseamos la resurrección. Son cosas que deseamos los creyentes, los seguidores de Cristo. Un seguidor de Cristo es lo que desea, pero una persona que no sigue a Cristo no desea santificarse. Y para él está bien así, ¿verdad? El seguidor de Cristo sí desea las cosas de Dios. Una persona mundana sigue sus deseos, su carne, los deseos del mundo. Él no lucha contra los deseos de la carne. El que lucha contra los deseos de la carne es el creyente, ¿verdad? Pero el no salvo no lucha, porque está cautivo a los deseos de la carne. Está cautivo a su padre el diablo. Bueno, comenzamos en 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues si se bautizan por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, como dije, este versículo es uno de los textos más difíciles de interpretar. Los estudiosos de la Biblia muchas veces no se llevan de acuerdo, pero bueno, vamos juntos a estudiarlo y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, vemos que hay sectas, ¿verdad?, que toman literal este versículo, como los mormones toman literal este versículo, y ellos se bautizan por los muertos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ellos piensan que hay muertos que están esperando entrar al cielo, y si un mormón se bautiza por ese muerto, aquí en la tierra, ese muerto va a entrar al cielo. ¿Se entiende? Obviamente que es toda una herejía, ¿verdad? Que es una verdad. ¿Sabe lo que es una herejía? Una verdad inflada. Una verdad sacada de su contexto. Entonces, sabemos que solo los que entran al cielo es los que creen en Jesucristo. No porque nos bauticemos. Entonces, esta doctrina en la Biblia debe tener otra doctrina. O sea, no podemos agarrar solamente este versículo y decir, bueno, vamos a hacerlo como dice acá literal, pero tenés otro respaldo bíblico. Entonces, para nosotros usar una doctrina, tenemos que usar respaldos bíblicos. Que otro versículo respalde a este versículo. ¿Se entiende? Entonces, también los gnósticos del antiguo, en el tiempo antiguo, estaban la secta de Marción, tenían esta práctica. Ellos creían que el Señor Jesucristo era un espíritu y no un hombre. Ellos enseñaban que las personas no salvas que murieron, uno en la tierra se tenía que bautizar varias veces para que esa persona pudiera entrar al cielo. ¿Ah? Ven todo lo que, por tomar literal este versículo, sacan de contexto también otras cosas, ¿verdad? Que es la salvación, que es por medio de la fe, y es por gracia, no por el bautismo. Entonces sabemos que los creyentes que el bautismo no salva a nadie. El bautismo es una orden que Dios ha dado al creyente. Es una orden que Dios ha dado al creyente. Los seguidores de Dios, que lo siguen a Dios, deben cumplir este mandamiento. ¿Ah? Como el mandamiento de congregarse, el mandamiento de tener un buen testimonio, de santificarse, es simplemente un mandamiento, pero no salva a nadie. Por eso también el bautismo de bebé es una herejía. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva a nadie. Simplemente es darle un baño a un bebé que no sabe, pobrecito, lo que le hacen. ¿Se entiende? El bautismo viene después de que la persona toma su decisión y puede tomar una decisión espiritual. Por eso la palabra dice el que cree. Un bebé no puede creer. El que cree y fuere bautizado será salvo. Primero que hay que creer. ¿Se entiende? Un bebé no tiene facultad de creer. Es un inocente. Por eso Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de bautismos.
sino es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, no es por lo que tú hagas, sino por la obra de Cristo, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Aquí la gloria la tiene que llevar Cristo, no nosotros. Entonces, ¿qué significa lo que dice que harán los que se bautizan por los muertos? Cuando el creyente se bautiza es una representación de ¿qué? Del Evangelio, ¿no? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que representa el bautismo. Representamos el Evangelio. Le decimos al mundo que de aquí en más yo voy a seguir a Cristo, me identifico con Cristo, con lo que hace Cristo. Yo ahora muero, Gustavo muere, y Gustavo es una nueva criatura, ¿verdad? Y va a seguir a Jesucristo. Y él es el esfuerzo como iglesia evangélica que debemos cumplir nosotros. Es la gran comisión que tenemos, que Dios nos mandó. Predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia evangélica. Entonces nos bautizamos en el nombre de Cristo que murió, pero resucitó. ¿Se entiende? Acuérdense que los corintios también se bautizaban. Entonces si dicen, pero si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, ¿para qué se bautizaron? Si no creen en la resurrección de los muertos. Cristo sí resucitó, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ¿para qué se bautizan? En el nombre de Cristo, que Él murió y fue resucitado, si no creen en la resurrección de los muertos. ¿Cuántas personas van a Cristo creyendo en el Evangelio con la esperanza también de ver a un ser querido, o un amigo, o un hermano que está en el cielo? Sí, nos bautizamos para cumplir ese mandamiento, pero también sé que voy a estar con Cristo, pero voy a estar con mi hermano que está allá en el cielo. Mi hermano resucitó. ¿Se entiende? Mi hermano resucitó. Un ejemplo. Mañana yo muero, mis hijos creen en el Evangelio, creen en Jesucristo, se bautizan, y con la esperanza de estar con Cristo, y la esperanza de estar con papá y mamá, que me están esperando en el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay esperanza, sí, en Cristo, en la resurrección de Cristo, de estar juntos. Y eso es lo que está hablando el versículo, de estar juntos. Muchos de nosotros tenemos seres queridos que amamos y nos están esperando allá, en el cielo, con el Señor. Y nosotros queremos estar con ellos también. También cuando vamos a un velatorio y muere un hermano, ¿qué decimos? Muy pronto vamos a estar con él, allá en el cielo. ¿Se dan cuenta? Muy pronto en el futuro vamos a estar con este hermano. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza que vamos a estar con él. Y este es uno de los incentivos de la resurrección de Cristo. Tengo esperanza de estar con Cristo. Y tengo esperanza de estar con mis hermanos que murieron primero, que se fueron a casa antes que yo. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es uno de los incentivos que tenemos. De estar con Cristo y de estar con los hermanos que nos están esperando allá en el cielo. Bien, seguimos. 1 Corintios 15:30. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Acá vemos otro incentivo de la resurrección de Cristo. El incentivo que tienen los creyentes, arriesgar su vida. El creyente arriesga su vida. Acá no estamos arriesgando la vida. Pero hay otros hermanos en distintas partes del mundo hoy en día que están arriesgando su vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen el incentivo, lo hacen incentivado en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y yo voy a resucitar de los muertos también. Muchos cristianos han perdido todo. Y en este tiempo de Pablo, pues ser cristiano era perder todo. Perder todo. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Porque tenían la esperanza de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de ellos. La mayoría de nosotros estamos tan preocupados por vivir vidas cómodas en la tierra que nuestra vida no dan evidencia de la resurrección de Cristo. Estamos esperanzados en la resurrección, estamos tan enfocados en lo que nos pasa a nosotros, en lo que pasa en el mundo, y nos olvidamos que con cualquier cosa que nos pasa ya ¡pum!, explotamos o nos quebramos. ¿Verdad? Pablo vivió una vida cristiana tan comprometida que no tenía tiempo de mirarse cómo estaba él y lo que pasaba en el mundo. ¿Por qué? Porque su vida estaba comprometida en el Evangelio, comprometida en su trabajo, en servir a Dios, y la gente podía verlo. Lo veían, decía, pero ¿qué le incentiva a este hombre
tanto garrote que le dan, tanto sufrimiento, cárcel, ¿qué le incentiva? La resurrección de Cristo, que Él un día iba a estar al lado de Jesucristo. La resurrección de los muertos. Nosotros, ¿lo ven? ¿Lo ven en nosotros el incentivo eso? Que no nos importa lo que nos pase, no nos importa lo que digan, seguimos para adelante o nos estancamos, ya no queremos seguir sirviendo, no queremos orar, no queremos congregarnos. ¿Viste, Señor, lo que me hacen, no? ¿Viste, no? Imagínense en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ¿verdad? En los tiempos de otros hermanos que están pasando en diferentes lugares, en África, ahí por predicar el Evangelio, pierden todo, los queman vivos, pierden sus casas, tienen que salir corriendo al campo, no saben si lo van a comer un león, una hiena, no saben, y ellos andan ahí, boyando en el medio del desierto, ahí en el África, porque ellos tienen la esperanza que un día van a estar con Jesucristo. Entonces vemos que la resurrección de Cristo nos trae esperanza. 1 Corintios 15:31, 1 Corintios 15:31, dice así: os aseguro, hermanos, Pablo está hablando a la iglesia y Dios nos está hablando a nosotros, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Otro incentivo para tener fe en la resurrección de Cristo. Se demuestra negándose cada uno de nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Todo lo que sufrieron los apóstoles por predicar el Evangelio y perder todo hasta su vida, ¿qué lo incentivaba? La resurrección de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, otro incentivo de la resurrección de Cristo es sufrir en el cuerpo para el futuro recibir la recompensa de gloria. Sí, acá voy a sufrir, pero en el futuro voy a recibir. ¿Se acuerdan Esteban? Mientras lo estaban matando, ¿qué estaba viendo él? Cristo resucitado. Su esperanza estaba allá. Estaba muriendo y él estaba por la fe mirando a Jesucristo. Mirando que él iba a estar ahí, en la resurrección. Iba a estar con él. Por eso todos estos hermanos murieron con este deseo: voy a estar con mi Dios. No me importa lo que me hagan. No me importa si me matan. No me importa si pierdo todo. Voy a estar con Él. ¿Pero qué? Tengo que tener el mismo pensamiento que Pablo. Cada día muero. Cada día muero. Es necesario, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca en mi vida. Que Jesucristo crezca en mi vida. 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. ¿De qué me vale sufrir tanto, dice Pablo, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo sufrió mucho en Éfeso cuando comenzó a predicar el Evangelio. Las personas actuaron como animales. ¿Se acuerdan que lo agarraron? No pudo muchas veces ni predicar. Empezaron a gritar por la diosa Diana. ¿Se acuerdan? Eso están hechos. Cuando Pablo va a Éfeso y comienza a predicar de Jesucristo y la resurrección de los muertos, y aquellos que hacían estatuas, estampitas, y vivían de eso, ¿verdad? Haciendo collarcitos y estampitas y bueno, cositos así, empezaron a perder sus negocios de Diana, y entonces ahí fueron contra Pablo. No, este revolucionario trajo una nueva religión y nosotros estamos perdiendo plata. Y ahí lo apretaron a Pablo, ¿verdad? Y también Pablo cuenta en 2 Corintios 11, 23 al 28, todo lo que él pasó. 2 Corintios 11, 23 al 28. Lo azotaron, lo apedrearon, lo dejaron tirado en el suelo cuando lo apedrearon. Pensaba que estaba muerto, fue picado por serpiente venenosa, fue abandonado, fue traicionado por falsos cristianos. ¿Y qué lo incentivaba a Pablo tanto? ¿Qué lo impulsaba tanto? La resurrección. Él sabía que un día iba a resucitar. La esperanza de la resurrección. Por eso, si Pablo no tuviera esperanza, el consejo que daría era: bueno, no suframos más por Cristo. Si en esta vida, ¿para qué vamos a estar sufriendo? No tenemos esperanza, vamos a disfrutar la vida. Como lo hace el mundo, comamos y bebamos. Total, vamos a morir. Lo único que tenemos es esta vida. Pero ¿saben qué? Nosotros sufrimos, pero estamos mirando la vida por venir. La que viene, la venidera, la vida eterna, la que nos espera. Tener un cuerpo glorificado, vivir con Dios. El mundo no se priva de nada, el cristiano sí se priva de cosas. Se tiene que privar para glorificar a Dios.
Porque nuestro cuerpo, acuérdense, nuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Comienza el sacrificio por dónde? Por mí, mi cuerpo. Diciéndole, no, no. Pero mi carne dice, vea qué lindo eso. Mis ojos dicen, qué lindo eso. Mi boca dice, decí eso. Mi espíritu dice, no lo digas. No actúes de esa manera. No mires eso. No hables así. No hagas esto. Pensá así. Y así vamos, ¿verdad? Como cristianos nos vamos santificando. Y es una muestra, la santificación es una muestra que tenemos esperanza en la resurrección, que creemos. La santificación es una muestra que tenemos esperanza en la resurrección. Pablo usa una cita en Isaías 22:13, donde Dios se queja de su pueblo porque había caído en pecado y habían retrocedido por falta de esperanza en Dios. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a comer, vamos a beber, total. Vamos a seguir viviendo el día. Entonces, por falta de fe muchas veces retrocedemos. ¿Qué dice Hebreo? ¿A Dios le agrada lo que retrocede? No le agrada. No le agrada lo que retrocede. Y nosotros no somos los que debemos retroceder. Nosotros tenemos siempre que seguir, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas veces por lo que nos pasa, por las cosas que nos pasan, por lo que no nos gusta, muchas veces retrocedemos. No queremos seguir luchando. Quedamos estáticos. No queremos hacer más nada, como los judíos. Tenían problemas, tenían dificultades. Bueno, nos quedamos aquí, vamos a seguir disfrutando en el mundo. No nos negamos a nada, vamos a seguir disfrutando total. No tenemos esperanza ninguna. Sí, tenemos esperanza. Todos los creyentes que vivieron, y habla Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres de fe, que tuvieron que sufrir en la tierra hasta la muerte, acuérdense, sufrieron hasta la muerte, y lo hicieron con la esperanza de ¿qué? De la resurrección de sus cuerpos. Versículo 35, Hebreo 11:35. Dice las mujeres, Hebreo 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. No aceptaron el rescate. No me rescaten, no vengan por mí. Voy a morir, pero los espero en el cielo. Allá te espero en el cielo. Esa esperanza tenían estos hombres de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Debemos tener la misma. No importa lo que nos hagan, no importa que digan de nosotros. Nuestra esperanza está en Jesucristo, en la resurrección. Por eso 1 Corintios 15:33, ¿qué dice? Es un mandamiento. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Corintios? Estaban errando. ¿Por qué? Porque tenían malas conversaciones, ¿verdad? Corrompen las buenas costumbres. Y nosotros también podemos caer en lo mismo. Podemos caer en lo mismo. Cayó la iglesia de Corintios. Eran hermanos que cayeron. Nosotros también podemos perder el foco de nuestra meta en la tierra por juntarnos con personas que nos alejan de Cristo y su palabra y quieren que vivamos como ellos. Total. Vamos a hacerlo como total. Dice ser cristiano, vea cómo vive.
Hermano, ojo con lo que escuchamos. Ojo por los llamados pastores virtuales que hay en las redes. Hermanos, los pastores, según la Biblia, tienen que pastorear la iglesia, su iglesia. No pastorear YouTube. ¿Se entiende? Así que pongamos atención a lo que escuchamos y miremos la Biblia si están dando una buena enseñanza o nos están sacando de la buena enseñanza. Ojo con las malas conversaciones, dice la palabra de Dios. Entonces, era suficientemente malo que estas asociaciones hubieran afectado de su pensar sobre un asunto importante en la resurrección en los Corintios. Y esto habla de la necesidad vital descrita en Romanos capítulo 12, versículo 2. Una necesidad vital descrita en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si no me conformo a este siglo, ¿qué tengo que hacer? Dios, ¿qué tengo que hacer? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es mi tarea entonces? Desechar lo malo y meter en mi mente, ¿qué? Palabra de Dios, tener conocimiento. Y cuando tengo conocimiento de la palabra, no me van a engañar fácilmente. ¿Se entiende? Pero mi tarea es escudriñar las Escrituras. Mi tarea es ver si esto es agradable a Dios, si esto es camino de perfección, si esto es palabra de Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si mi mente está bombardeada por la palabra de Dios. Si mi mente está bombardeada por el mundo, por lo que pasa en el mundo, por el Facebook, por YouTube, por lo que hace el cantante, por lo que hace la famosa, ¿se entiende? Cuando quiera acordar, va a venir cualquier charlatán y yo voy a salir atrás de él. ¡Qué lindo predica! Porque grita, golpea el púlpito, grita y es lindo de cara, es precioso y es simpático, qué bueno, me encanta cómo predica. ¿Pero predica palabra de Dios? ¿O te gusta la simpatía? Entonces debemos tener cuidado, hermanos, lo que escuchamos. Los corintios bajaron la guardia y cayeron, y entonces Pablo les llama la atención, ojo con las malas conversaciones. Lo mismo nosotros. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con las Escrituras. No podemos dejar la palabra de Dios que sea nuestra guía para vivir, para pensar, para hablar en este mundo. A lo largo de este libro, Pablo ha tratado con los problemas de moral en los corintios. Problemas de moral. La envidia, el orgullo, la inmoralidad sexual, la avaricia. Eran irreverentes y no había irreverencia, no había amor entre los hermanos, eran egoístas. Todo esto llevó a ¿qué? A las malas costumbres, las malas prácticas, a dejarse llevar por palabras, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros debemos estar, ya que tenemos la palabra de Dios? Los ojos así abiertos, ¿verdad? Con los ganchos abiertos, sabiendo que en cualquier momento vamos a caer. Entonces más tenemos que estar enfocados en lo que hablamos, en la amistad que tenemos, si me están llevando a honrar a Dios o me están sacando de la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Entonces vemos que el problema que tenían los corintios, el problema de la resurrección, era un indicador también que tenían un fuerte problema de moral. ¿Se entiende? Porque no tenían esperanza, habían perdido la esperanza, y entonces eso te lleva a llevar una vida inmoral. Una vida inmoral es llevar una vida no de acuerdo a la palabra de Dios. Es simplemente eso. Y es pecado, ¿verdad? Una persona que está prestando atención a malas cosas se nota en su vida moral. Vemos otro incentivo en la resurrección entonces. No prestar atención a lo malo. Cuando estamos enfocados en la resurrección, en guardarnos para Dios, y que un día vamos a estar delante de Él, y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿saben qué? Vamos a estar sacando lo malo. No, esto no me sirve. Esto no glorifica a Dios. Esto lo que estoy haciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios. 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34. Entonces, ¿qué nos manda hacer Dios? Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Por qué para vergüenza vuestra? Lo dice. Porque aquellos que conocían a Dios se dejaban llevar por aquellos que no conocían a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos el ejemplo de los corintios de prestar atención
a la palabra de Dios, no a herejías, no a sectas. ¿Por qué? Porque nos van a desviar de la fe. No prestar atención a lo mundano, su manera de pensar en las cosas espirituales. Obviamente que ellos están muertos espiritualmente y no van a pensar como un hijo de Dios. Por eso Pablo dice, para vergüenza lo dijo. Cuando nosotros prestamos atención a lo malo, nos tenemos que avergonzar, venir a Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Por alejarnos de la palabra de Dios, por dejarnos llevar por lo malo. No podemos dejarnos llevar por el mundo, sino dejarnos llevar por las Escrituras. Nuestra meta es el cielo, es ahí donde tenemos que estar puesta nuestra mirada. Pensar en la resurrección, estar atento a que Cristo viene a buscarme. Nuestra visión, nuestro deseo debe estar en Cristo. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en mis sueños, porque yo sueño, yo creo y yo pienso. Todo eso tiene que estar enfocado en la palabra de Dios. Si tus sueños, tus visiones están enfocadas en la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si estás lejos de la palabra de Dios, ten cuidado. Por eso dice Pablo, y Dios nos dice a nosotros, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para un cristiano resistir al proceso de la transformación de Dios por medio de la renovación de nuestra mente, es descuidar el conocimiento de Dios. Cuando yo no estoy renovando mi mente con la palabra de Dios, estoy descuidando mi vida espiritual. Entonces, ¿qué nos va a llevar eso? A ser ignorantes. Que cualquiera me va a engañar. Pero es que predica, como vimos hoy, predica lindo, habla lindo, loco. O la señora habla lindo, ¿cómo predica? Ten cuidado lo que escuchás. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, ten cuidado de lo que escuchás. Si van en contra de la palabra de Dios, no te está renovando, te está sacando de la palabra de Dios. Entonces, como vimos, los incentivos. Vamos a repasar otra vez los incentivos de la resurrección de Cristo que debemos tener los cristianos. Primero, estar con Cristo y con los hermanos que nos están esperando. Dice el primero, estar con Cristo y con los hermanos que nos están esperando en las glorias. Es el incentivo que tenemos en la resurrección. 2, arriesgar la vida por Cristo. 2, arriesgar la vida por Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos. 3, estar dispuesto a sufrir en tu cuerpo, yo mi cuerpo, para recibir la recompensa de las recompensas venideras cuando estemos con Jesucristo. Estar dispuesto a sufrir en nuestro cuerpo, como Pablo, cada día muero. Otro incentivo, el cuarto, la santificación. Es una muestra que tenemos esperanza en la resurrección, que creemos. La santificación. Cuando nos vamos santificando es porque tenemos esperanza en la resurrección, que vamos a estar con Cristo, que vamos a vivir con Cristo. 5, otro incentivo, el último, no prestar atención a lo malo o a la mala enseñanza. No prestar atención a lo malo o a la mala enseñanza. Y quiero terminar con lo que dice Primera de Juan capítulo 3, que Primera de Juan capítulo 3 está escrito para los cristianos. ¿No? O sea, toda la Biblia está escrita para los cristianos, pero Primera de Juan fue escrito para aquellos que dudan de su salvación. Primera de Juan capítulo 3. Entonces, ¿cómo comienza Primera de Juan capítulo 3? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad el amor del Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo podemos esperar que alguien que no conozca a Dios nos dé guía espiritual si no conoce a Dios? Amado, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué esperanza tenía Juan en la resurrección? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Acá ven la misma esperanza, lo que estamos viendo, la esperanza que tenía Pablo la tenía Juan. Nos purificamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en él no peca, o sea, no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto, o sea, el que practica el pecado no conoce a Dios, ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia, el que practica la palabra de Dios. El que es perfecto, no. El que practica. El que practica el pecado es del diablo. Acá lo dice la Escritura, no lo digo yo. El que practica el pecado es del diablo. Porque, ¿cuál es la naturaleza del diablo y los hijos del diablo? Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para no practicar el pecado, ¿se entiende? Todo aquel que es nacido de Dios, acá lo dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, hermanos, para nosotros seleccionar nuestras amistades espirituales, para que tengamos una guía. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Observar quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no le interesa respetar la palabra de Dios, el que no vive las escrituras, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Otra característica de un falso creyente, no ama al hermano. Si ama al hermano, lo va a cuidar, no lo va a criticar, no va a salir hablando mal de él. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es una característica de un hijo del diablo? Que va a hablar contra los cristianos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. No nos extrañemos si nos aborrecen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida el que amamos a los hermanos. No criticamos, sino lo amamos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, miren qué amor de Juan, ¿no? Hijitos míos,